Bueno, en primer lugar, daros a todos la bienvenida, aunque sea en formato online. Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia. Hoy inauguramos un ciclo de conferencias a través de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, del Área de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social. Un ciclo de conferencias en el cual vamos a tratar cómo preservar las empresas familiares para que perduren. El ciclo contendrá aproximadamente seis pequeñas sesiones online. Vamos a iniciar la primera sesión online de la mano de don Antonio López Triviño, el colaborador habitual de la casa, y esta primera sesión va a tratar las debilidades y fortalezas de las empresas familiares. Desde una perspectiva veremos los rasgos esenciales de las empresas familiares, el sistema de los tres círculos, familia, propiedad, empresa, las debilidades y las fortalezas que tienen las empresas familiares y, lo más importante, el plan estratégico familiar. El próximo martes, también de la mano de Antonio López Triviño, vamos a tratar los órganos de gobierno que constituyen la empresa familiar. Este ciclo de conferencias contará con la presencia también como ponente de don José Daniel Lorenzo Gómez, que es director de la Cátedra de Santander y de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, don Javier Cabeza de Vaca González, decano del Colegio de Economistas de Cádiz y socio del despacho de Antonio Rosado, economista, y don Antonio López Triviño Junco, que es consultor, abogado y oficial de notaría de Castro Cotorruelo de Cádiz. Es conferenciante don Antonio, habitual de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, también de empresa familiar, tanto dentro de la cátedra de empresa familiar de la Universidad de Cádiz como de otras universidades andaluzas. Es integrante del Consejo de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Es recientemente constituida la comisión que preside Begoña Romero, de la empresa Transfrutalla, y cuya secretaria es nuestra directora del Departamento Económico, Belén Cazalla. Y también forma parte o es colaborador Antonio López Triviño del Centro Mexicano de Familia Empresaria y de la Fundación Familia Empresarias de Chile. No me dilato más, solamente comentaros que las consultas, preguntas o dudas que van surgiendo a lo largo del chat las podéis trasladar en un chat que hemos habilitado. Nosotros se las iremos trasladando poco a poco a Antonio López Triviño y espero que esta primera sesión que hoy inauguramos sea de mucho interés para vosotros y en breve nos veremos el próximo martes. Lanzaremos cuando termine esta propia sesión, lanzaremos un mailing con los datos para que os podáis inscribir para la sesión del martes sobre órganos de gobierno de la empresa familiar. Muchas gracias a todos y les cedo la palabra a Antonio López Triviño. Buenas tardes a todos. Gracias, Manu, por la presentación y a Belén también por la colaboración. Y bueno, pues empezamos hoy este ciclo de conferencias o de sesiones, de pequeñas charlas de café entre todos nosotros, que lo que se trata, bueno, con esa idea de preservar, cómo intentar ayudar a las familias empresarias para continuar en el tiempo, pues nos hemos propuesto transmitiros esos aspectos que nos han parecido pues los más esenciales a tener en cuenta. Los habréis escuchado también, o me habréis escuchado en más de una ocasión hablar de ellos, pero yo creo que siempre es bueno repetirlos. De hecho, junto con Daniel y con Javier, viendo qué podíamos ofrecer a los empresarios familiares en esta recién constituida comisión de empresa familiar, pues nos parecieron que los temas que os han enviado y que iremos desgranando a lo largo de lo que queda del mes de septiembre y del mes de octubre podían ayudaros más en la continuidad de vuestras empresas familiares. Antes de compartir presentación, os voy a compartir un vídeo que ya visteis el otro día los que estuvisteis en la constitución de la Comisión de Empresa Familiar, pero que no me resisto a volver a poner porque la verdad es que en 4 minutos 42 segundos pues resume de una manera muy clara y de una manera muy sencilla cuál debe ser vuestro proceso de pasar de empresa familiar a familia empresaria. Y lo comparto con vosotros. Vamos. Este eres tú el día que creaste tu empresa. Todo inició con una idea, una oportunidad. El vídeo no se ha compartido, Antonio. Sí, sí. Trabajo y esfuerzo, la empresa que fundaste creció lo suficiente para cubrir las más elementales necesidades de tu familia. Lo estáis viendo, ¿verdad? Antonio, tienes que compartir el vídeo. ¿No? ¿No está compartido? No está compartido. Vale, pues espérate un segundo que vamos a hacerlo, vamos a ver si nos deja. ¿Por qué no me deja hacerlo? Vamos a ver. No, vamos a ver.
por qué no me deja hacerlo. Vamos a ver por qué me deja hacerlo. No, vamos a ver. A ver por qué no me deja hoy el hacerlo, el compartir el vídeo. Hoy, vamos a ver. ¿Por qué no me deja? A ver, si me deja ahora. Perdonad un segundo, vamos a ver, porque esto lo hemos hecho unas pocas de veces y no hay manera de... Y hoy no hay manera de... La ley de Murphy. De tenerlo compartiendo. A ver. Bueno, si no lo intento después a ver si lo consigo, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver por qué no nos deja. Debes dejar en pantalla el vídeo solamente, abierto, y le das a compartir. Claro. Vale, vamos a ver. Vale, y a ver si ahora no me deja. Este eres tú el día que creaste tu empresa. Bueno, pues no me Todo deja. inició con una idea, una oportunidad, una necesidad. Con el tiempo, tu trabajo y esfuerzo, la empresa que fundaste creció lo suficiente para cubrir las más elementales necesidades de tu familia. Hasta cierto punto estás tranquilo que recibes reconocimiento por tu No está trabajo. compartido, Antonio. No sé por qué no me deja hacerlo hoy. El otro día me dejó hacerlo sin ningún problema y hoy no me deja hacerlo. Viajes de graduación. Espérate que lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar porque no me deja compartirlo. Este eres tú el día que creaste. No sé por qué no me deja hoy hacerlo, que antes lo teníamos aquí y no me deja hacerlo. Bueno. Si quieres, mándamelo a mí, Antonio, por correo electrónico. Sí, a ver, es el vídeo que pusisteis el otro día. Vale. ¿Vale? Lo busco yo a ver si después lo puedo compartir, ¿vale? Venga, perfecto. Voy a ir yo aquí y voy a ver si me deja. A ver si me deja ahora compartir lo que yo tenía aquí previsto. Bueno, vamos a ver. A ver si me deja. Hoy esto. ¿Lo estáis viendo la presentación o no? No. Aquí está, vale. Aquí está. Ahora. Ahora sí la veis, ¿no? Vale. Sí, dale a ahí está. Vale. Bien, a ver si puedes recuperar el vídeo, yo te lo agradezco y lo ponemos, aunque sea después, que yo creo que es bastante interesante. Bastante interesante. Bien, comenzamos con lo que tenemos previsto para esta tarde. Y viendo que podíamos hablar a las familias empresarias, pues yo creo que la primera de las cuestiones es tener claro cuándo estamos ante una empresa familiar y de otro lado, pues oye, cuáles serían pues, nuestras debilidades, nuestras fortalezas para poder examinarlas y poder minimizar unas y poder potenciar las otras, así como también la herramienta relativa al plan estratégico de la familia, ¿no? Y eso es lo que vamos a desgranar esta tarde, que aunque seguro que alguno me lo habéis escuchado y lo habéis leído, yo creo que no está de más el volverlo a repasar, el volverlo a comentar con idea de que podamos transmitirlo a toda la familia. Aunque os parezca mentira, nos siguen preguntando muchas veces, oye, si estamos ante una empresa familiar o no. Y bueno, yo creo que las características básicas que nos hacen que estemos ante una empresa familiar, hay definiciones muchísimas en los libros, hay opiniones de numerosos autores en relación a este tema, pero a mi juicio yo creo que estas son las más importantes desde mi experiencia con el trato a las familias empresarias, ¿no? En primer lugar, que la propiedad del capital puede estar en manos de una o varias familias que pueden estar unidas entre sí por vínculos de sangre o no, porque a veces nos encontramos con que trabajamos con familias empresarias en que son amigos que comenzaron un proyecto empresarial en su día y llega un momento en que se plantean el ver si estas herramientas les pueden ayudar a su continuidad. También, en segundo lugar, nos encontramos con que hay todos o algunos miembros de la familia, al menos en una primera etapa, pues trabajan dentro de la compañía o desempeñan puestos de dirección o gobierno, ¿no? Dentro de ella. Pero a mi juicio lo más importante es que la última característica que veis, ¿no? Que hay una vocación de continuidad a lo largo del tiempo que se traduce pues, en la intención de transferir ese legado que hemos ido creando con el paso del tiempo a las siguientes generaciones. Es decir, que hay ese sueño de futuro compartido entre los fundadores y la siguiente generación, si hablamos de primera y segunda generación, o de segunda y sucesivas entre todos aquellos que van pasando a lo largo de la empresa familiar. Y por tanto tenemos que ordenar y ver qué herramientas nos pueden ayudar
a que esa familia empresaria continúe en el tiempo. Si os estáis dando cuenta, estoy empleando en numerosísimas ocasiones las palabras familia empresaria y no empresa familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa puede estar en manos de una familia o no, la podemos vender y estará en otro sitio, y la familia, pues bueno, podrá vender esa compañía y seguirá siendo familia, pero no será familia empresaria. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que os vais a convertir, aquellos que tenéis una empresa familiar, pues os vais a convertir en una familia empresaria. Y estas son las herramientas que os pueden ayudar a ello, ¿no? Y a continuar en el tiempo. Ya conocéis de sobra pues esa teoría famosa de los 3 círculos, que tiene aproximadamente ya 40 años, que es en Estados Unidos donde nace, donde John Davis y Renato Tagliuri, pues se entiende que cuando hablan de empresas, pues configuran a las empresas donde existen 2 círculos, ¿no? El de la propiedad y el de la empresa propiamente dicha. Pero entienden que cuando trabajan con las familias empresarias se encuentran con que existe otro círculo más, que es el círculo de la familia, es el círculo de las emociones, es el círculo del corazón, es el círculo de las relaciones afectivas, y que hay que ponerlo en correlación con los otros 2 círculos con los que inicialmente trabajan, ¿no? Y ahí veis donde nos podemos ubicar, y yo creo que esta es la mejor manera de que las familias empresarias puedan ver reflejadas en qué lugar en que se encuentran, en el lugar en que se encuentran, para ver cuál sería su posible rol dentro de esa familia empresaria, que os adelanto ya que hablaremos algo al final de esta sesión, y también pues trataremos en otra sesión en la que nos dará Daniel, ¿no? Si veis en el punto 7º están los familiares, los que son familiares, propietarios y empleados. Ahí va a estar el fundador, ¿no? Porque el fundador, en definitiva, cuando crea la empresa, lo es todo, ¿no? Es aquella persona que está en el sistema de producción, es aquella persona que hace de comercial cuando está vendiendo sus productos, es aquella persona que está al frente de los recursos humanos cuando empieza a tener algún trabajador y empieza a dirigirlo. Pero a medida que ese fundador, esa familia fundadora, va empezando a tener hijos y van incorporándose algunas personas, sean de la familia o no, dentro del trabajo de la misma, pues nos encontramos con que existe la posibilidad de estar dentro de esos 3 círculos con otro rol y con otros intereses completamente diferentes, porque pensar que lo fundamental en las empresas familiares, lo fundamental en las familias empresarias es aunar los intereses. Pensar que en primera generación lo que nos une siempre es el afecto y el cariño hacia nuestros padres, pero cuando estamos ya eso en primera, segunda generación. Pero cuando estamos entre ya el paso de segunda a tercera generación, y no os digo nada si son de tercera y sucesivas, ya el cariño te va uniendo menos, ya al final lo que te une es un proyecto común, un proyecto que puede aunar los intereses de todos los que componen la familia empresaria, ¿no? Así veis, por ejemplo, pues estaría en el número 1, miembros de la familia, es decir, aquellos que no son propietarios todavía y que no trabajan dentro de la empresa, podrían ser pues, los hijos pequeños, podría ser el cónyuge del fundador. Luego nos encontramos en el número 2 con la propiedad, es decir, alguien que es propietario pero no es miembro de la familia ni de la empresa. Y podríais pensar, bueno, Antonio, lo más normal es que la propiedad esté en manos de la familia empresaria, ¿no? Pues esto no es normalmente, o en algunas ocasiones no suele ser así. Ya Renato Tagliuri y John Davis lo estuvieron estudiando porque a veces los fundadores pues se acompañan en el proyecto empresarial de alguna persona de su confianza que tienen pues un pequeño porcentaje de la propiedad que les ayuda a conseguir dinero para su proyecto y que a veces pueden ser propietarios y trabajar dentro de la empresa, pero podría no ser así, ¿no? Sería el número 2. Luego el número 3 pues son personas que están trabajando dentro de la empresa en puestos de base o en puestos de dirección o gobierno, pero que no son ni miembros de la familia ni son propietarios. ¿Dónde empezamos a ver cuáles son las interrelaciones? Y yo os digo, buscar ese proyecto común que una vez que ha pasado la primera generación, una vez que el afecto con nuestros padres ha desaparecido la figura de los fundadores, nos pueden ayudar, pues estarían pues en ese punto, pues no sé, el número 4, personas de la familia y que son propietarios, que han adquirido pues porque los padres les han donado o porque por herencia han conseguido propiedad de la compañía, pero que no trabajan dentro de la misma, ¿no? Luego tendríamos también el número 5, personas que son propietarios y a la vez pues trabajan dentro de la compañía, en puestos base o en puestos de más nivel. Y tendríamos el número 6, pues personas de la familia que a la vez trabajan dentro de la compañía. Este puede ser el supuesto también pues de los hijos, de aquellas personas que todavía no son propietarios, miembros de la familia, pero no son propietarios de participaciones de la compañía, pero que trabajan dentro de la empresa. Entonces, como veis, esta es la mejor manera de representar
cómo se interrelacionan las personas que componen la familia y las personas que empiezan a trabajar dentro de la empresa familiar. Me encanta hablar en estas diapositivas, en estas sesiones, de las debilidades y fortalezas de la empresa familiar. Y digo que me encanta porque lo que se trata es de que conozcáis, esto que os traslado aquí es fruto de la experiencia y de lo que uno va leyendo y va viendo, y que en mayor o menor medida se producen dentro de las familias empresarias, y por tanto lo que tenemos que hacer es conocerlas, hacer un examen de conciencia, ver si de verdad estamos entre alguna de estas debilidades que podemos tener, e intentar minimizarlas, ¿no? Intentar superarlas para intentar continuar en el tiempo, porque desde luego estas debilidades, si se dicen todas las que veis aquí y alguna más que podría ocurriros o podría pasar por vuestra mente, al final lo que estamos haciendo es que esa empresa familiar, esa familia empresaria, pues tenga poca vocación de continuidad, ¿no? Ahí lo veis y lo vamos a desarrollar, ¿no? En primer lugar, pues básicamente la confusión de los lazos de afecto, de los lazos familiares con los lazos contractuales, con los propios de la empresa, ¿no? También es muy habitual en primera, segunda generación que parte de la familia, o toda, pues vive o cobra de la empresa, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que los sueldos no suelen seguir las reglas de mercado. Existe una confusión entre el ser propietario y tener capacidad para dirigir una empresa o para gobernarla, luego lo veremos, ¿eh? Hay una falta de profesionalidad y enfoque estratégico. ¿Por qué? Pues porque no sabe la familia dónde quiere ir, la empresa gana dinero, como yo les digo, gana dinero por castigo, pero bueno, no se plantean nada más que bueno, seguir haciendo lo que están haciendo sin una visión de futuro, sin una visión a largo plazo, ¿no? Y luego otro de los aspectos, a mi juicio, trascendentales dentro de las empresas familiares, que es el hecho de la sucesión y es el hecho de retrasarla, pues porque no se establecen los cauces para ello. Las comentamos, ¿eh? Como os decía, bueno, pues esa confusión de lazos de afecto con lazos empresariales hace que se confundan los dos tipos de sociedades en los que nos encontramos, ¿no? En la primera, la familia, el fundamento es el amor y es una sociedad donde todos sus integrantes son iguales. Y aquí, ¿por qué son todos iguales? Porque los queremos a todos igual. A ver si alguno de los padres o madres son capaces de decir que en la familia todos sus hijos no son iguales, ¿no? No tienen con todos el mismo cariño, con sus virtudes, con sus defectos, con su manera de ser o su manera de actuar, ¿no? Pero en la empresa estamos ante otro tipo de sociedad, ¿no? Porque la empresa no es una ONG, lo que se pretende es conseguir riqueza y ganar dinero y por tanto es una sociedad jerarquizada donde debe regir la meritocracia. Os doy ya el primer apunte de que en una empresa familiar vamos a tener muy claro, o hay que tener muy claro, la figura de la rendición de cuentas, dependiendo del rol que yo quiera desempeñar dentro de la misma. Si deseo un rol de trabajador de base o quiero tener un rol de directivo de la compañía o un rol de consejero, ¿no? Y aquí te van a apreciar por lo que haces. Partimos de que no es una ONG y que, por tanto, es una sociedad donde rige la meritocracia. Esto hay que tenerlo muy claro. Es muy habitual en primera generación, con hijos pequeños o con hijos en edad de formación, que estemos ante la primera de las situaciones, pero bueno, a medida que vayamos, que los hijos vayan creciendo y a medida que vayamos nuestro proyecto empresarial consolidándolo, tenemos que ir a la figura de la meritocracia. Parte de la familia vive o cobra de la empresa. Esto yo creo que estará en la mente de todos. Si pensáis en una empresa familiar de primera generación o de primera y segunda generación, ¿qué miembro de la familia no está trabajando dentro de la compañía y está cobrando de ello, ¿no? Pues bueno, hay que tener muy claro aquí, pues evitar las interferencias de la empresa y familia. Más de una vez nos cuenta algún empresario familiar y sobre todo en la hostelería, pues oye, que termina la jornada y lo que hay en la caja se coge. Y bueno, pues a veces se reparte alegremente o ese día le hace falta dinero a alguno de los hijos y se le entrega sin mayor control y sin tener en consideración pues la caja de la empresa, ¿no? Esto pues hay que correlacionarlo y estamos ahora en estos fines de semana, en días de comuniones que se han atrasado por razón de la pandemia del mes de abril y de mayo, pues y en bodas también, pues el prohibir que los fondos de la empresa se utilicen para las BBC, ¿no? Para las bodas, los bautizos y las comuniones. ¿Cuántas veces pues le entregamos dinero a uno de los hijos para comprar una casa, comprar un coche y ya pues parece que existe la obligación moral y sobre todo los hijos entendemos que existe una obligación por parte de los padres de que nos tienen que dar el mismo dinero que hemos dado al anterior hijo, ¿no? Y luego esto nos conlleva, pues lo que veis ahí, a no permitir que las vacas sagradas estén dentro de la compañía, ¿no? Yo recordaba cuando veo esta diapositiva siempre pues en una empresa familiar donde pues un día que estábamos reunidos, pues los miembros de la familia,
aparece un señor, abre la puerta de donde estábamos, de la nave donde estábamos, y resulta que, bueno, entra un coche y empieza pues a cargar, a llenarlo de gasoil de la compañía, ¿no? Y resulta pues que era un familiar directo de uno de los fundadores que llenaba el gasoil, llenaba su coche de gasoil de la empresa y, por supuesto, que no pagaba nada, no pagaba ni lo que le costaba a la empresa, sino que simplemente, bueno, pues eso era una práctica que se utilizaba y bueno, pues no siendo ni de la familia empresaria que era la propietaria del proyecto empresarial, pues bueno, existía esa vaca sagrada que permitía, a los que se permitía esa situación. Imaginaros si se permite a alguien de fuera de la familia, ¿qué no ocurriría con las personas que están dentro de la familia? Por tanto, pensar siempre que la empresa es un privilegio, perdón, una responsabilidad, no un privilegio, ¿eh? Por tanto, ahí tenéis, pues no al privilegio financiero de estrujar a la empresa, no al privilegio de la posición dentro de la compañía por ser mero hijo o hija, tener los apellidos de los fundadores, no al privilegio de la total seguridad del empleo, no al privilegio del hogar fuera del hogar y no al privilegio de la no supervisión, es decir, de que no exista la obligación de rendir cuentas. Esto que quizás en primera generación o en la convivencia de la primera con la segunda generación, la fundadora con la de los hijos, podría darse en muchas ocasiones, hay que intentar hacerla desaparecer en las siguientes para que los proyectos empresariales puedan continuar en el tiempo. Os animo, por supuesto, a que ahora en el chat hagáis todas las preguntas que estiméis oportunas y, oye, si os ocurre alguna debilidad o alguna de las fortalezas que vamos a tratar, pues las comentamos entre todos, ¿no? Al hilo de los sueldos, pues yo me encuentro siempre cuando trabajo con las familias empresarias, insisto, en esa convivencia de primera y segunda generación, que los sueldos no van a regir las reglas de mercado, ¿no? Y que la distribución de dividendos, pues tampoco se va a producir en función de los rendimientos de la compañía, ¿no? Hemos acostumbrado a la familia empresaria a recibir una serie de cantidades por el mero hecho de trabajar en la empresa, con independencia de su cualificación, por supuesto, y hemos, como nos van bien las cosas, porque, insisto, ganamos dinero por castigo, pues resulta que hemos repartido dividendos, ¿no? Aunque a lo mejor este año las cosas han venido bastante mal dadas, ¿no? Por tanto, cuidado con los sueldos de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque si a mí me contrataseis, pues oye, me pagaríais en función a mercado, en función a mis habilidades y competencias, ¿no? ¿Por qué no ocurre eso con relación a los miembros de la familia? Por tanto, a veces se les paga por debajo, no suele ser lo habitual, porque, bueno, los padres piensan, bueno, ya lo cobrarán en el futuro, ¿no? Pero lo normal no suele ser eso, lo normal es que sean por encima, sobre todo porque como aquí en esto, pues oye, aquí las mujeres no se trata de ningún comentario pues discriminatorio ni nada, sino que efectivamente ellos lo que intentan es proteger a las crías del clan, pues oye, dicen no lo necesitan para vivir y da igual el puesto que desempeñen dentro de la compañía, que yo voy a pagar lo mismo a todos o voy a insistir a mi marido, sobre todo, a que eso ocurra en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a la distribución del capital, pues por supuesto debe estar acorde con los resultados y necesidades de la empresa. Aquí comentaba el otro día con un empresario familiar que quería hacer una consulta, pues comentábamos el otro día el tema de ir destinando siempre a fondos propios, no repartir nada, en primera generación sobre todo, insisto, cuando están los fundadores, el enviarlo siempre a fondos propios y te encuentras con que tienes una compañía porque tiene a lo mejor 1 millón, 2 o 3 millones de fondos propios, porque no es repartido nunca, ¿no? Llevan pues 30 o 40 años funcionando. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a la hora de intentar cumplir los requisitos para tener las bonificaciones en el traspaso de la propiedad, pues oye, la Junta de Andalucía te va a decir, oiga, usted destina de verdad esos 1 millón o 2 millones o X de euros, los está destinando usted al mantenimiento de la compañía. ¿Les es necesario para las inversiones o esto es simplemente que usted está haciendo caja? Está usted guardando aquí. Cuidado con eso, comentarlo con vuestros asesores fiscales. Y os insisto, igual que cuando se produce la convivencia de la primera y segunda generación, el proyecto que nos une es el del cariño con nuestros padres y el del desafecto. El proyecto que nos une en tercera, en segunda, tercera y sucesivas generaciones, ya el afecto se va diluyendo y lo que nos une realmente es el dinero. Es decir, oiga, yo no puedo ser prisionero siempre de unas participaciones sociales que pueden valer muchísimo, pero con las que no puedo hacer nada. Esta es otra diapositiva fundamental, ¿no? Otra de las cuestiones básicas en cuanto a las debilidades, que es la confusión entre la propiedad, entre el gobierno y la gestión. El ejemplo que siempre ponemos y que siempre os digo, pensáis que el hijo de Ronaldo, Messi, va a jugar exactamente igual, o el de Nadal al tenis, o el de Gasol al baloncesto. ¿Por qué pensamos que nuestros hijos, con independencia de su preparación y con independencia de sus cualidades y competencias, van a ser las personas más importantes o las fundamentales
para dirigir la compañía. No es la primera vez, ¿no?, que hablas con alguna familia empresaria y te encuentras con personas que no tienen formación alguna, que están desarrollando puestos base dentro de la empresa, labores administrativas o labores de transporte de materiales de productos de la propia compañía, y ellos, cuando intentas elaborar el plan estratégico familiar, pues ellos te dicen, no, es que yo quiero ser gerente de la compañía, yo quiero ser parte integrante del consejo de administración. Porque usted podrá ser propietario, pero si usted no se forma y si usted no adquiere las habilidades, competencias y experiencias necesarias, pues usted no llegará a ningún sitio en ese sentido. Por tanto, fundamental, y lo veis ahí, distinguir claramente entre la propiedad, el gobierno y la gestión. La propiedad es cuando, como veis ahí, se accede a través de la compra, la donación o la herencia. En el gobierno son aquellas personas que dirigen la estrategia de la compañía, es decir, el futuro dentro de la empresa. Como bien dice mi amigo Fernando Nogales Lozano, que luego haré referencia, él lo señala muy claramente, que en la empresa todos son gastos y el negocio está fuera. Por tanto, tenemos que tener personas que tengan las habilidades estratégicas y la visión de continuar más allá para que la empresa continúe en el tiempo. Él pone un ejemplo que es muy gráfico en este tema, que es como cuando juegas al ajedrez. Cuando juegas al ajedrez, tú no estás viendo solamente las piezas que tienes dentro del tablero. Tú estás pensando qué va a hacer tu oponente. O sea, te estás adelantando a la jugada siguiente. Pues esas son las personas que son los que van a gobernar la compañía, ¿no? Y luego están las personas que las gestionan. Las que las gestionan son aquellas que llevan el día a día, igual que las personas que desarrollan el gobierno de la empresa, desarrollan el gobierno del futuro de la compañía. Por tanto, las que desarrollan la gestión son aquellas que están en el día a día, pues son los jefes de sección, los jefes de área, aquellas personas pues que pueden conformar el comité de dirección en función de las áreas que yo tengo dentro de la empresa, ¿no? Por tanto, ya lo veis ahí que es básico y fundamental ser buen propietario, ser buen integrante del gobierno de la empresa y ser buen gestor. Y para ello, pues tengo que desarrollar las habilidades necesarias para ello. Los nombres y apellidos, el tener los apellidos de los fundadores, no nos llevan a tener esas capacidades, ¿no? También, continuando con esto, pues existe, como veis aquí, una falta de profesionalidad y enfoque estratégico. Como ya os decía antes, muchas veces te preguntas a los empresarios, oye, ¿tenéis un presupuesto? ¿Tenéis posiblemente pensado, oye, dentro de 3 años o 5 años dónde queréis estar? ¿No? Bueno, y te miran con cara rara, como diciendo, ¿qué nos estás comentando, Antonio? Si nosotros seguimos ganando dinero y no necesitamos eso. ¿A qué vienes a causarnos problemas en ese sentido, ¿no? Pues ahí tenéis lo que ocurre, ¿no? Pues no hay descripción de los puestos de trabajo, todo el mundo hace de todo, los procesos de toma de decisión se toman bajo el prisma de la familia y no de manera profesional, teniendo en cuenta cuál es esa estrategia, cuál es ese futuro al que quiere encaminar el órgano de gobierno, la compañía. Por tanto, no existe ni plan estratégico, ni está ni se le espera, ni por supuesto, si no lo hay de la empresa, imaginaros menos de la familia, ¿no? Y por supuesto, lo de los órganos de gobierno de la empresa y de la familia, pues bueno, el órgano de gobierno de la empresa, como es un administrador único, bueno, pues ya está, ¿no? O si a lo mejor pues estamos en segunda generación, pues son 2 hermanos o 3 hermanos, la junta de socios no se reúne nunca, porque además, para aprobar las cuentas anuales, el asesor nos da el resultado de las cuentas y además ya la firma no se va ni a legitimar ante el notario, sino que se hace de manera electrónica, pues por supuesto ni tampoco existe ni se les espera. Y no os cuento nada si se les pregunta por los órganos de gobierno de la familia, ¿no? Esto trataremos en la sesión que voy a tener con vosotros el martes que viene. Y el último aspecto que, insisto, que me parece trascendental para la continuidad de las empresas familiares es retrasar la sucesión, ¿no? Lo veis ahí que debe considerarse el relevo generacional no como un proceso, sino como un acontecimiento, ¿eh? Por tanto, planificarse, porque si no se planifica, pues al final lo que sale perjudicada es la organización y la estrategia de la empresa. Seguimos teniendo ahí ese principio, ese síndrome del príncipe Carlos que acuñó la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar para hablar del príncipe Carlos de Inglaterra, que por razón de la longevidad de su madre, pues resulta que probablemente él no llegará a ser nunca rey de Inglaterra, ¿no? Le está preparándose, está ahí calentando el banquillo, de vez en cuando si la madre tiene un arrechucho, pues a lo mejor desarrolla algunas funciones más propias de la madre que de él, pero bueno, en definitiva, pues tenemos ahí a alguien que con una formación, que nos podrá gustar más o menos, no entro en la persona, pero con una formación y una preparación adecuada para ello, pues a lo mejor no puede desarrollar su actividad. Y nos tendríamos que preguntar,
cuántos príncipes Carlos puede haber dentro de nuestra propia empresa familiar. Hablaba el otro día con un empresario familiar que me comentaba que, bueno, que el padre con 79 años pues no seguía estando al pie del cañón dentro de la compañía, todos los días yendo allí a trabajar. Una persona pues con plenitud de facultades, aunque de vez en cuando pues ya me confesaba a su hijo que, hombre, que la cabeza en alguna ocasión pues le costaba en algunas ocasiones entender determinadas cosas. Y bueno, les intentaba y les animaba a hablar entre ellos y para poder ayudarles en ese proceso de sucesión, ¿no? De continuidad. Y al final, pues el padre confesaba que, mire usted, pues la empresa nació conmigo, se desarrolló conmigo y morirá conmigo. O sea, fijaros qué fuerte, ¿eh? Fijaros qué frase tan lapidaria me espetó el fundador de la compañía. Y claro, imaginaros la situación de ese hijo, casado y con varios hijos, que todo su proyecto empresarial, aunque había tenido alguna experiencia fuera, lo tiene dentro de la compañía. Entonces dice, ¿qué hago? Me hablaba, ¿qué hago? ¿Dejo a papá y mamá y me voy y les dejo a su suerte allí? Y me busco la vida en otro sitio porque sé que mi proyecto empresarial es finito, tiene una fecha de finalización determinada, o continúo con ellos. La verdad que es una decisión bastante difícil de tomar, ¿eh? O sea que animo a los fundadores de la compañía a que no hagan eso, a que el mayor proyecto, lo mejor que pueden hacer con relación a su familia empresaria y para, si quieren hacer que continúe en el tiempo, es el mayor elemento que puede haber es el de la generosidad para continuar en la siguiente generación. Como veis ahí al final, pues bueno, hay que considerar la sucesión como una oportunidad de futuro, no como una obligación. Y por supuesto es un error forzar a los hijos a que entren en el negocio. Y también un error de los hijos el que no demostremos a nuestros padres, papá, mamá, yo quiero seguir, o papá, mamá, no quiero seguir. Si es tan sencillo como eso. ¿Eso qué tiene como base? Pues la comunicación dentro de la familia, que es una gran fortaleza que ahora veremos. ¿Cuáles serían estas fortalezas? Ahí las tenéis, ¿no? Pues la orientación a largo plazo, la lealtad, la confianza y la comunicación, pieza básica para la continuidad dentro de la familia empresaria, la unidad, el compromiso y el orgullo familiar de que queremos continuar en el tiempo, porque esa es uno de los requisitos básicos para hablar de una empresa familiar. Existe flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones con carácter general. Esto que veis a continuación, que pudiera parecer pues algo propio de cualquier tipo de empresa, no hace falta que sea una empresa familiar, fijaros que ellos lucháis por una esmerada atención al cliente, preocupación por la calidad y mantenimiento del empleo. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis, como familia empresaria, estáis fijos en un determinado sitio del territorio. Oye, ¿y qué mejor responsabilidad social corporativa que poder continuar manteniendo los puestos de trabajo que tenéis, ¿no? Eso lo habéis demostrado en la crisis del 2008 y se está demostrando ahora, ¿no? Gran fortaleza también, las creencias, visión y una visión compartida. ¿De dónde quiero ir? Ahora lo vamos a ver en una idea de plan estratégico familiar. Yo creo que si tenemos clara, nos comunicamos y tenemos claro cuál es nuestra visión de futuro de nuestra empresa familiar y la compartimos, que no se trata de estar siempre de acuerdo, sino que queremos saber dónde vamos, pues eso hará que podáis continuar en el tiempo, os ayudará a ello. Y tenéis aquí también lo último que me parece también, no que esté al final, sino me parece muy importante, que es menos endeudamiento. ¿Por qué? Porque habéis ido guardando siempre o casi siempre para realizar algún tipo de inversión y tenéis pasión por ser empresarios. Yo insistiría en esto. Trabajo en una familia empresaria ahora que afortunadamente la siguiente generación, las dos personas que la componen están locas por emprender, locas por hacer cosas bajo el paraguas de la marca que su padre ha ido tejiendo con el paso del tiempo, pero están locos por hacer cosas y eso va a ayudar a que esto continúe. ¿Por qué? Porque, bueno, la función de gerente dentro de la empresa, pues bueno, la puedo buscar, está en el mercado, es decir, desde el puesto más bajo que tengáis en una empresa hasta el puesto más alto, está en el mercado y podéis conseguirlo pues pagando lo que suponga en función del puesto de trabajo que se desempeña, ¿no? Pero esa pasión por hacer cosas, esa pasión porque los huevos no estén todos dentro del mismo cesto, que hoy en día, tal como está la situación, pues dependiendo del sector en el que estéis, podréis estándolo pasando un poquito mejor o un poquito peor, es lo que va a hacer que continúe esa empresa. Y eso hay que estar animando siempre a la siguiente generación, a ayudarles a los proyectos, a compartir, a compartir sus inquietudes y a ayudarles si es posible y se ve que tiene una cierta viabilidad,
pues ayudarles económicamente en ese proyecto que quieren desempeñar, ¿eh? Por tanto, yo me quedaría con todas estas, pero sobre todo me quedaría con eso, con esa pasión por ser empresarios, intentar imbuir a vuestros hijos esa pasión por hacer cosas, no por gestionar aquello que hemos hecho, no gestionar aquello que han hecho los fundadores durante X años, sino a que desarrollen otro tipo de actividades, a innovar dentro del negocio que ya tenéis, pero sobre todo a intentar hacer otras cosas que os puedan ayudar a que ese negocio continúe en el tiempo. Yo, cuando trabajo con las familias empresarias, bajo esa premisa que veis ahí del sueño de futuro compartido, creo que los 3 pilares que ayudan a la continuidad son los que veis ahí, ¿no? El plan estratégico familiar, que en definitiva va a comprender el plan estratégico de la familia, qué quiere hacer la familia empresaria, que luego habrá que compaginarlo con los planes con el plan de sucesión, lógicamente. Luego, el protocolo familiar, trabajar en la elaboración y en el desarrollo de esas reglas de juego que van a poder ayudar a unir los intereses de la familia, de la propiedad y de la empresa. Acordaros de los 3 círculos de John Davis y de Renato Tawhiri. Y luego los instrumentos de desarrollo del protocolo. No sirve de nada si lo llegamos a firmar, guardarlo en el cajón, ¿no? Pues bueno, crear o desarrollar los órganos de gobierno de la familia, de la empresa, los estatutos de la compañía, las capitulaciones matrimoniales, los testamentos, los poderes preventivos, porque todas esas herramientas nos van a ayudar, como veis ahí, a la continuidad, que de esto trataremos también a lo largo de este ciclo de conferencias. Me voy al primero de los pilares, y para llegar a ese primer pilar, esto sería como un semáforo, ¿no? Cuando trabajas con las familias empresarias, lo primero que tienes que plantearte es en qué situación estamos, en qué situación de estrés estamos, ¿no? Como si fuese un semáforo, el estrés alto lo tendríamos en rojo, pues oye, nos llaman porque hay una incapacidad o fallecimiento del fundador, porque hay un divorcio del matrimonio fundador, porque hay luchas entre hermanos. Ahí es verdad que el trabajo que podemos hacer los consultores, el trabajo que podemos hacer para ayudaros va a ser muy pequeño. Vamos a poder ofrecer alguna solución inmediata y puntual, pero que eso no va a ayudar a que pueda continuar la empresa familiar, ¿eh? Podría ser en alguna ocasión, pues se ha producido, si se trata simplemente de una incapacidad o fallecimiento del fundador, pero cuando se produce a lo mejor un divorcio, se produce un divorcio complicado, con ruptura entre las partes, pues hoy ya hijos posicionan a favor de un cónyuge, a favor de un padre, a favor de la madre, y la verdad que a veces que es bastante difícil encauzar esa situación. Y recordaros que en España, de cada 2 matrimonios, 1 se divorcia, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Cuándo tendríamos el semáforo con la luz amarilla? Bueno, pues tenemos ese estrés medio, ¿no?, que nos llama la familia, cuando, bueno, ya entra la siguiente generación, o ha entrado el primero sin mayores requisitos, pero ya va a entrar el segundo, o entra un sobrino y ya ves, oye, que es que hay más miembros de la familia, que es que tenemos que ver cómo hacemos esto, tenemos que ver cómo encauzamos esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puedes empezar a trabajar, dependiendo de la voluntad de la familia, para establecer una serie de reglas, establecer, pues a lo mejor un posible plan o algún pequeño plan estratégico de la familia, ¿no? Pero ¿cuándo nos encontramos más a gusto los consultores de empresa familiar? ¿Cuándo podemos desarrollar de mejor manera nuestro trabajo? Pues lógicamente cuando el estrés es mínimo, ¿no? Bueno, cuando pues hay un deseo de programar ese relevo, de hacer ese relevo generacional mediante un proceso, con una antelación suficiente, y aquí puedes trabajar las 3 herramientas, los 3 pilares a los que antes os he hecho referencia. Sí os puedo decir que igual que a lo mejor hace 5 o 6 años, pues cuando te llamaban eran familias empresarias de fundadores de 70, 60 largos, 70 o más años, ahora cada vez nos están llamando, o por lo menos en mi caso, familias empresarias donde los fundadores tienen 50 a la mitad, en el camino de los 60, porque se están dando cuenta que esta situación, gracias al trabajo que hacemos en todos los sitios, en las cátedras de empresa familiar, en la Confederación, en la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, en la literatura de todos los autores, en que todo esto es un proceso que tenemos que hacer con tiempo, ¿no? Y eso está llevando a que cada vez más fundadores con una edad cada vez se va reduciendo más, pues nos llamen para ver si podemos ayudarles, y esto haga que la situación para la continuidad de esa familia empresaria, de esa empresa familiar, pues pueda ser más eficiente. Nos centramos en hablar un poquito del plan estratégico familiar, ¿no? Y veis ahí que es el paso de la familia doméstica a la familia empresaria. ¿Esto qué es? Aquí yo tomo como fuente a mi amigo Fernando Nogales Lozano, que él diferencia entre familia doméstica y empresaria, y fijaros las características que señala en una y otra, ¿no? Dice que la familia doméstica es aquella que está unida por vínculos afectivos, nuestros padres, y la familia empresaria es aquella que está unida de manera intergeneracional, es decir, está unida ya la primera, la segunda y a veces la tercera generación, ¿no? Porque razón de
del número de años que vivimos los humanos, ¿no? Luego, ¿cuál es la finalidad de la familia doméstica? Tener hijos y educarlos. Mientras que la familia empresarial lo que tiene es un proyecto común. Acordaros de la continuidad del negocio, la continuidad como familia empresaria como requisito fundamental. En la primera no hay un proyecto económico común, simplemente pues hay un proyecto de vida, de educación y de compartir afectos, mientras que en la familia empresarial hay un proyecto de continuidad intergeneracional, ¿no? La primera tiene una duración finita, una duración limitada en el tiempo, 20, 30 años, a medida que los hijos empiezan a emanciparse, empiezan a salir de casa, aunque a veces salen más tarde, pero ahí termina la familia doméstica, ¿no? Por contra, la familia empresarial lo que pretende es esa continuidad en las siguientes generaciones, ¿no? Vemos que, por un lado, pues esa familia doméstica pasa de una familia nuclear, inicial de los fundadores, a una familia múltiple, pero que única y exclusivamente pues se ven pues, para las comidas, para las bodas, bautizos y comuniones que hablábamos anteriormente, ¿no? Pero en la familia empresarial tenemos algo más, ¿no? Porque en la familia doméstica vemos que las relaciones son internas, son espontáneas e informales, pero en la familia empresarial no lo son, sus relaciones son formales y profesionalizadas, es decir, se establecen orden, fijamos cuándo nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos une un proyecto común. Y al unirnos a un proyecto común, aquello que vamos a llevar a cabo nos exige que tengamos unas determinadas reglas para reunirnos y tomar acuerdos. Y lo más importante que es, a juicio de Fernando, que yo comparto, es que desarrollan habilidades de cohesión familiar. No sirve de nada, podemos tener, cuando tenemos aquella persona, el líder empresarial, que es aquella persona en que ese liderazgo viene de arriba, viene de los fundadores que se lo reconocen. No sirve de nada si no existe un liderazgo que viene desde abajo, es decir, el liderazgo familiar. Aquella persona que los miembros de la siguiente generación o de las siguientes generaciones consideran que es el líder de la familia, es aquella persona que aúna los intereses de todos los miembros de las ramas familiares. ¿Veis que son dos familias completamente divergentes, completamente diferentes? Por tanto, plan estratégico familiar, pues aquella familia empresaria que comenzó como una familia doméstica, unión de dos personas que empiezan a tener hijos y que lo que les persiguen es alimentarlos y cuidarlos y darles la mejor educación posible y los mejores valores que tenemos como familia, pues lógicamente si tenemos una familia empresaria pues eso no es así, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues oye, redactar por escrito de alguna manera muy sencilla, como veis ahí, es aquel documento donde la familia expone cuál es su visión de futuro de su empresa y de su familia y cuáles son los valores que les van a permitir continuar en el tiempo. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos trabajando con las familias empresarias a través de unos cuestionarios que son específicos para fundador, unos cuestionarios específicos para el cónyuge del fundador, para la siguiente generación, para los familiares políticos o también para los directivos de la empresa si los hay. ¿Por qué? Porque ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué les vamos a preguntar a esos miembros de la familia empresaria? Lo básico y fundamental, yo creo que esto está en la mente de todos vosotros. ¿Quiero continuar siendo una empresa familiar o no? ¿Tengo voluntad de continuar en el tiempo? Porque si es que no, ya los padres saben que o venden antes de que el negocio vaya hacia abajo, o saben que cuando llegue la edad de jubilación, pues aquello habrá que venderlo a un extraño, porque la familia no va a querer continuar. Pero si decidimos que queremos continuar con esa empresa familiar, pues oye, ¿qué tipo de familia empresaria quiero desempeñar? Quiero tener, ¿no? Quiero tener pues una empresa familiar de trabajo, una empresa familiar de dirección donde los miembros de la familia dirigen o gestionan, o una de propiedad familiar pero la gestión la llevan externos a la familia, que eso suele ocurrir sobre todo cuando a lo mejor estás más bien en terceras sucesivas generaciones, o hacemos caja e invertimos como una empresa familiar. ¿Qué rol queremos desempeñar? Fijaros que son preguntas sencillas, preguntas sencillas pero que necesitamos saber para poder ayudar a la familia empresaria. Y luego, pues la tercera batería de preguntas es ¿qué esperamos de nuestra empresa familiar? Un puesto de trabajo, el desarrollo de la carrera profesional, seguridad para nuestros hijos, un puesto de trabajo para ellos, reconocimiento social, un reparto de dividendos. Oye, ¿qué me planteo yo ahí? ¿En qué situación me encuentro ahí? Fijaros, insisto, que son preguntas sencillas, pero que dan mucho juego y que hay que
y que hay que sentarse a hablar sobre ello. Acordaros de la fortaleza de la comunicación, ¿no? Y termino ya con la sesión de hoy. Hablaré ya, el compañero catedrático, perdón, el director de la cátedra, Daniel Lorenzo, os hablará de ello en la sesión de dentro de la tercera sesión sobre los roles de la empresa familiar, pero yo no me resisto a dejar una pequeña referencia, ¿no?, al rol que puedo tener, el de cónyuge del empresario, que tengo que ayudar siempre, porque si yo lo que estoy haciendo es machacar al cónyuge que desarrolla actividad empresarial, en decirle a mis hijos que papá se está perdiendo, mamá se está perdiendo pues ir al baile, se está perdiendo llevaros a las actividades extraescolares, o se está perdiendo a veces alguna comunión o algún acontecimiento familiar importante, pues al final ese hijo o esa hija, ¿qué va a hacer? Pues bueno, pues que la familia es un ogro, ¿no? Que la empresa, perdón, no la familia, que la empresa es un ogro, ¿no? Luego puedo tener un rol de accionista, es decir, de ser propietario. Tengo que ser un buen propietario, tengo que conocer mis estatutos para saber dónde desenvuelvo. Si quiero desempeñar un rol de integrante del gobierno de la compañía, tengo que tener un rol de conocer el sector en el que me muevo, de mirar más allá, de ver esa partida de ajedrez para conocer cuál puede ser la jugada siguiente en la actividad, en el desarrollo de mi actividad empresarial. O puedo tener un rol de directivo profesional familiar en un nivel más alto, en un nivel de administrativo, en un nivel bajo, un nivel mínimo dentro de la compañía. Hay libertad para ello, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los in-law, ¿no?, con los familiares políticos? Y lo que yo ya veis aquí que ponen los familiares no propietarios, que son aquellos miembros de la familia que no son propietarios ni desempeñan ningún rol anterior, pero que no hay que descuidarlos porque el capital humano no sobra y por tanto hay que tenerlos siempre informados. ¿Quién se sabe si en algún momento nos van a ayudar en algún momento de nuestra vida de la empresa familiar? Con esto termino. Espero haber sido capaz de transmitiros claramente esas debilidades en las que no debemos caer y esas fortalezas que, si las tenéis, pues tenéis que potenciarlas al máximo para poder hacer que la empresa continúe en el tiempo. Me despido con alguna reflexión que veis aquí, conclusiones, ¿no? Pues una empresa familiar es aquella que tiene vocación de continuidad. Reflexionamos sobre esas debilidades y fortalezas. Redactar y actualizar el plan estratégico familiar y determinar cuáles son vuestros roles dentro de la empresa familiar. Aquí escuché el otro día en un webinar que ahora pues estamos a formación al otro lado del Atlántico y aquí en España, esta frase de Alejandro Magno que no conocía, que creo que es muy aplicable a las familias empresarias, ¿no? Y recuerda que de la conducta de cada uno pues depende el destino de todos si estamos implicados dentro de la empresa familiar. Os dejaría una reflexión final, que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, proverbio árabe, pero bueno, no pasa nada, el segundo mejor momento es hoy, por tanto lo tenéis en la mano, no dejarlo marchar para poder, nunca es tarde para poder intentar organizar la continuidad de vuestra empresa familiar. Y termino también con esto, que pongo en algunos webinars, que creo que os puede gustar. Esto estaba en una cafetería de Huelva, en una cafetería en el verano pasado, expuesto en un cuadro que paramos cuando íbamos de Zaragoza a Jaca, y preguntando, pues resulta que sí, que es una familia empresaria, ¿no? Y entonces fijaros lo que tenían ellos como leitmotiv, ¿no? Que decía que en esta casa, pues somos reales y nos divertimos, decimos por favor, gracias y lo siento, cometemos errores, pero nos reímos a diario, damos besos y abrazos, luchamos por nuestros sueños, somos felices y sobre todo nos queremos un montón. Ese debe ser vuestro leitmotiv como miembros de una familia empresaria. Daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Ya sabéis, los que me conocéis, que a mí me gusta el cuerpo a cuerpo, pero bueno, estamos en esta situación ahora mismo. Agradecer a Confederación, agradecer también a Diputación que nos ayuden en estas jornadas. Y os dejo aquí, pues si queréis contactar conmigo para alguna cuestión, pues os dejo ahí tanto la dirección mía de correo electrónico, como me podéis seguir en LinkedIn, como luego también pues mi teléfono si necesitáis alguna consulta. Y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Antonio, ¿quieres que antes intente poner el vídeo? Venga, si pones el vídeo, venga. Venga, voy a intentarlo, ¿vale? Vale, a ver por qué a mí no me ha dejado, si no el próximo día lo pondré. Tengo que practicarlo porque el otro día salió perfectamente en la comisión y no entiendo por qué ahora no sale. Este es un vídeo, si lo pone ahora, es un vídeo que me enviaron. A ver, ahí lo tenéis, ahí está al final. No, que lo han puesto. Este es un vídeo que me enviaron de México, que estamos colaborando con ellos, y en 4 minutos resume pues lo que debéis de hacer y lo que es una familia empresaria. Adelante. Este eres tú el día que creaste tu empresa. Todo inició con una idea, una oportunidad, una necesidad.
Con el tiempo, tu trabajo y esfuerzo, la empresa que fundaste creció lo suficiente para cubrir las más elementales necesidades de tu vida. Hasta cierto punto estás tranquilo y recibes reconocimiento por tu trabajo. Para eso creaste una empresa. Deseas darle una buena calidad de vida a tu familia. Colegiaturas, vacaciones, fiestas de 15 años, viajes de graduación, universidades. Pero cuando menos lo esperas, la gestión te rebasa. No tienes organigrama, tus controles internos son muy primarios, no hay seguridad jurídica en tus operaciones y tus decisiones financieras no se toman con la información más adecuada. Tu familia sigue creciendo y con ella sus necesidades. Ya no puedes dejar de producir ni de incrementar tus operaciones. Estas problemáticas se presentan en todas las empresas familiares y por eso deben atenderse abordando diferenciadamente tres grandes esferas. Propiedad es tu patrimonio y el de tu familia. Es importante que lo conserves, protejas e incrementes con una certeza jurídica. En esta esfera encontramos tu casa, tus inmuebles, coches, las acciones de tu empresa, tus cuentas e inversiones. Familia es el núcleo que te provee de amor incondicional, confianza, transmite valores y cohesiona al grupo. Aquí encontramos a tus seres más queridos. Más que un círculo, es un corazón. Empresa es el vehículo generador de riqueza a través de su estructura, operaciones, cartera de clientes y una gestión adecuada. En una empresa familiar, las tres esferas de las que platicamos se mezclan, formando un ente complejo y difícil de comprender y gestionar. Las dificultades no resueltas detonan en la pérdida de empresas, patrimonios y la historia familiar. La estadística, que es muy fría, nos dice que solo el 26% de las empresas llegan a ser propiedad y gestionadas por los hijos de los fundadores y solo el 7% por los nietos. Sí, solo 7 de cada 100 empresas serán conocidas por los nietos del fundador. Las empresas que no trascienden al fundador quiebran, cierran, se venden a la competencia o incluso se desmembran después de una ruptura familiar. Pero tranquilo, se ha determinado que la mayoría de las empresas que sobreviven a los cambios generacionales tienen una característica común: están institucionalizadas. Porque sus dueños dejaron de tener una empresa familiar para convertirse en una familia empresaria. ¿Y qué es la institucionalización? Es un proceso que se da cuando los fundadores o sus sucesores interesados en la trascendencia de la empresa y el prestigio de su apellido se comprometen a negociar un protocolo familiar que establezca las bases de cómo se relaciona el sistema familia-empresa y empodera órganos de gobierno familiar y corporativo, honrando a los fundadores y preparando la eventual sucesión en el mando y patrimonial. Una vez consolidado este proceso, el riesgo de que tu empresa se extinga se reduce significativamente y a la par se incrementa el valor de tu negocio. Este eres tú el día que institucionalizas tu empresa. Yo creo que no se puede decir en tan corto espacio de tiempo tantas cosas que las familias empresarias deben de hacer para poder continuar. Os animo a que compartáis este vídeo, que lo veáis con todos los miembros de vuestra familia y que lo compartáis cuantas más veces mejor, porque creo que eso les puede ayudar a las familias empresarias. Antonio, darte las gracias por tu excelente exposición. Emplazarte al martes, que nos vemos la semana que viene con los órganos de gobierno, y te traslado alguna de las consultas. Una de las consultas que formulan es persona autónoma, vengo a entender por lo que marca ahí, una persona autónoma o autónomos que trabajan con la empresa familiar, que son familias, cuando esos autónomos se integran dentro de esa estructura de empresa familiar. Bueno, si trabajan como autónomo, quiere decir que no, o sea, desde el punto de vista, bueno, habría que diferenciar
si son propietarios o no de la compañía. Integrarse dentro, lo que está diciendo desde el punto de vista empresarial, es que no trabajan por cuenta ajena, sino simplemente que los tienen, pues, imaginaros que tenemos algún hijo o hija que es abogado y lo contratamos para que trabaje dentro de la compañía. Ese hijo o hija no está en plantilla normalmente de la empresa, lo que está es simplemente como autónomo. Entonces va a depender esa situación de cómo integrarse dentro, va a depender de los costes laborales que pueda tener esa integración. No depende de otra cosa. No sé si esa es la pregunta que nos querían hacer o no en ese sentido, porque la inclusión dentro va a depender de los costes dentro de la compañía. Puede que sea más asequible para ella que esa persona desempeñe su actividad como autónomo a que esté trabajando dentro de ella por cuenta ajena. Es cuestión de verlo con el asesor laboral. Empresas que son autónomos, que trabajan con su familia, ¿cuándo y en qué momento hay que cambiar a esta estructura y pasar a empresa familiar? Es la pregunta santa, ¿no? Cambiar la estructura de empresa familiar. Vamos a ver, es que no tiene nada que ver la forma jurídica que yo tenga con ser empresa familiar. Te puedes encontrar a veces con autónomos, de hecho, tengo una familia empresaria donde el fundador es autónomo, es comerciante individual, que habla antiguamente, es un empresario, pero que su forma es la de autónomo. Pero luego tiene personas de la familia que están contratadas por la empresa, ¿vale? Y luego, otra cosa es ser empresa familiar. Y cuando estemos, a mi juicio, en una empresa familiar, como hemos hablado anteriormente, cuando hay ese deseo de continuidad. Desde el punto de vista de la estructura jurídica y fiscal, pero sobre todo de la jurídica, es mucho mejor pasar de ser comerciante individual, de ser autónomo, a tener una sociedad, al menos una sociedad limitada, por una cuestión básica y fundamental, por la responsabilidad. En nuestro derecho, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Con todos sus bienes presentes y futuros. Es decir, que el autónomo está expuesto a que, si las cosas le van mal dadas, vayan contra su propio patrimonio. Si integramos una sociedad o conformamos una sociedad, sobre todo limitada, solamente frente a terceros se va a responder por la cifra de capital social. O sea que yo creo que es cuestión de ver con los asesores, sobre todo en este caso, pues fiscales sobre todo, oye, ¿qué me supone? Además también pensar una cosa, que el ser autónomo está haciendo que tribute por renta y los tipos impositivos ya sabéis hasta dónde se ponen, hasta el 52%, mientras que el tipo impositivo en sociedades es fijo del 25%, aunque puede estar reducido y puede ser del 15%, es decir, que yo creo que esto es un tema que parece ser que habla de estructura, no de familia empresaria, empresa familiar, sino de estructura, y habría que verlo sobre todo desde el punto de vista fiscal, y yo me pasaría de ser un autónomo a tener una sociedad limitada, ¿no? ¿Qué debilidades se repiten más en la empresa familiar, por tu experiencia, y qué fortaleza destacan más en la empresa familiar? Debilidades, pues hombre, yo creo que hay un poco de todas las que os he comentado ahí, ¿no? Con lo que yo me he encontrado mayoritariamente, pues bueno, que afectan a la familia fundamentalmente, pues el tema de que se pague a todos los hijos por igual, con independencia de la función que desarrollan. Eso crea unas situaciones de injusticia claras que puede hacer, como en alguna familia con la que he trabajado, que puede hacer que algún miembro de la familia que está desarrollando puestos de dirección, de alta dirección, pues resulta que está cobrando lo mismo que un hermano suyo que tiene una función de meramente administrativo, de repartir los materiales o los productos que la empresa desarrolla, ¿no? O hace. Entonces es una situación de injusticia que eso al final a la larga pasa factura, y yo me he encontrado con muchos casos donde ese hijo que ve, digo, oiga, mi labor no se está viendo reconocida, yo estoy estableciendo un organigrama, como veis ahí en ese vídeo, he establecido una relación de puestos de trabajo, unas retribuciones, y al final no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y la otra, que sí la vi cuando yo empezaba a trabajar como consultor, que gracias a Dios va poco a poco desapareciendo por lo que os decía antes, pero es el punto trascendental de las empresas familiares, es el relevo sucesorio, la sucesión en el negocio empresarial, ¿no? Es un tema que hay que verlo con una antelación suficiente, una antelación de 3, 5, 7 años para poder establecer un buen plan de sucesión, porque además fijaros en una cosa que es lo que yo me encuentro, que siempre muchas veces lo que hacemos es, oye, ¿qué requisitos debe tener el sucesor? Venga, una formación, una determinada edad, una experiencia profesional, unos idiomas en función de la actividad que desarrolle, pero dejamos de lado el plan de sucesión desde el punto de vista de aquel que se va. Aquel que se va tiene unos gastos un viernes y quiere tener cubiertos estos el lunes, que ya no es
la persona ya no es el líder empresarial, podrá seguir siendo el líder familiar, pero no el líder empresarial. Por tanto, tenemos que configurarlo muy bien en ese tiempo para configurar a tener un plan de pensiones, a ver cómo es la cotización del autónomo, a ver cómo configuramos fiscalmente la transmisión de la propiedad de la compañía, qué puesto puede tener esos fundadores desde el punto de vista de contar con ellos en cualquier momento. Son aquellas personas idóneas para mantener las relaciones institucionales de la propia empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que esas dos cosas serían, a mi juicio, las debilidades que yo me he encontrado que pueden afectar más a la familia empresaria, ¿no? En las fortalezas, pues yo me quedo con la comunicación. Me quedo con la comunicación. El gran problema de las familias empresarias es el de la comunicación. Los padres damos por hecho que nuestros hijos van a querer estudiar aquello que nosotros estudiamos, y en el caso de las empresas, pues hacer lo mismo que nosotros. Los hijos queremos hacer arquitectura cuando mi empresa se dedica a la hostelería, pero no somos capaces de decirle a nuestros padres que papá, mamá, yo quiero dedicarme a la arquitectura y me gustaría que me ayudaseis como fan en mi proyecto empresarial. Y unos por otros la casa sin barrer. ¿Cómo suplimos eso? Pues suplimos con la comunicación. Si desde el primer momento somos capaces de tener una buena comunicación entre los miembros de la familia, el plan estratégico de la familia, cuando se lo planteas a la familia empresaria, fluye solo. ¿Por qué? Porque hay esa comunicación, hay ese compromiso con continuar en el tiempo, y sobre todo si tenéis la gran suerte de tener esa fortaleza de la pasión por ser empresarios, eso os va a hacer perdurar en el tiempo, porque, insisto, un negocio, tal como está concebido, tiene una duración de 20-25 años. Gestionarlo tal como lo hacían nuestros padres, pues está muy bien, puede durar una segunda generación, pero estoy convencido de que no llegará a la tercera. Si nosotros somos capaces de innovar, somos capaces de mirar hacia otros proyectos empresariales bajo el paraguas de esa marca, bajo el paraguas de ese proyecto que hicieron nuestros padres, estoy convencido que eso continuará en el tiempo, porque acordaros siempre que la familia doméstica lo que une es el cariño, pero la familia empresaria lo que va a unir son los proyectos comunes. ¿Por qué nosotros tenemos determinados amigos con los que vamos a casi todos los sitios, o determinadas personas con las que somos uña y carne? ¿Por qué? Porque tienen nuestra forma de pensar, porque tienen un proyecto común, porque les gustan normalmente las mismas cosas, porque quieren compartir aquello que hacen. Eso es, en definitiva, la comunicación. Bueno. Ahí la voz la tienes, no se te oye. Inmaculada Pérez, que fue la persona que hizo la consulta anteriormente, sí. Viene a reiterar también cuándo crees que debe pasar de autónomo a SL, a partir de qué ingreso debe pasar ese autónomo a convertirse en una sociedad limitada. Claro, si hablamos de costes, pues oye, cuando el impuesto de sociedades es más barato que el impuesto de la renta. Desde el año 2013, desde la legislación sobre emprendedores, las sociedades creadas desde el 1 de enero de ese año 2013, en los 2 primeros años el tipo impositivo es del 15%. Y si gano más de 300.000 euros, el exceso va al 25%. Entonces, al final es una cuestión de ver, oye, mis rendimientos económicos, ¿dónde contribuyo más y contribuyo menos? Pero al hilo también de eso hay que tener muy en cuenta la cuestión relativa a la responsabilidad. Mucho cuidado, que el autónomo responde con todos sus bienes presentes y futuros. Mientras que si tengo una sociedad, lo que estoy haciendo es que solamente responder frente a terceros la cifra de capital. ¿Que la burocracia de tener una sociedad puede ser mayor que ser autónomo? Sí, pero al final, si resulta que los tipos impositivos son más baratos en sociedades, y por otro lado me ayuda a que en caso de que las cosas vengan mal, pues que no se vea afectado mi patrimonio personal, pues oye, yo creo que mejor que eso no va a haber otra cosa. Perfecto. Otra pregunta, Antonio. Dime. ¿Qué rol o roles dentro de la empresa familiar destacaría? ¿Cuáles son los más importantes desde vuestra visión? Los roles, pues, yo creo que son importantes todos. Yo me quedo con la frase de Alejandro Magno, ¿no? Que de la actitud de todos es estar donde vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os decía, y siempre recalco cuando hablo con las familias empresarias, el talento escasea, y por tanto no dejar pasar a nadie que pueda ofrecernos algo, alguien que pueda ser competente para hacer algo. Por tanto, ¿cuál puede ser un rol de un miembro de la familia empresaria? Bueno, pues normalmente va a ser un rol de accionista, de propietario, de ser, ya Daniel lo comentará en la sesión de la tercera sesión, ¿no?
de ser buen propietario, de conocer mis estatutos de la sociedad, de conocer mis derechos y obligaciones, tener ciertos conocimientos contables, ciertos conocimientos jurídicos, porque está muy bien pedir documentación y luego no saber leer un balance, ¿eh? Siempre lo cuento de manera graciosa y es verdad que los miembros de la familia conocen mejor los estatutos de la propiedad horizontal del edificio donde viven que los estatutos de su sociedad, ¿no? Por tanto, oye, hay que prestarle atención, no solamente estar atentos a recibir el cheque de papá o de mamá cuando se reparta algo, ¿no? Luego está el rol, por supuesto, un rol fundamental para la continuidad, que es la persona que integra el órgano de gobierno, porque es aquella persona que está mirando la estrategia de la empresa, dónde vamos a ir más allá en el tiempo, buscando negocios fuera, buscando oportunidades fuera que nos permitan continuar. No pasa nada si yo quiero tener un rol de mero trabajador dentro de la compañía, no pasa absolutamente nada. Lo que yo siempre le digo a los miembros de la familia empresaria es que en esta vida hay que ser feliz y que seas feliz desarrollando el rol que mejor te quieras desempeñar dentro de tu familia empresaria, es lo que puedes hacer. Y luego, al hilo del capital humano, muy importante, ¿qué hacemos con los familiares políticos, con los ILO? Yo siempre lucho a brazo partido porque, insisto, el capital humano no sobra y puede haber alguien que sea un integrante, que sea un familiar político, que nos pueda ayudar muy mucho dentro de la empresa, ¿eh? Lo fundamental es no mirar para otro lado. Acordaros siempre que dos que se acuestan, siempre lo digo, dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿no? Por tanto, muy importante integrarlos y sobre todo no mirar para otro lado. Y ese de que os decía eso no está en los libros, eso se me ocurrió hace un tiempo, el incluir como un rol a los familiares no propietarios, porque yo me he encontrado a veces en ocasiones con miembros de la familia que bueno, pues oye, pues muy típico a veces, pues con personas con determinada profesión, ¿no? Por ejemplo, militares, o farmacéuticos, o por ejemplo, abogados, y su empresa pues se dedica a la hostelería, o su empresa se dedica a productos alimenticios, o se dedica a actividades del cobre, no sé, a otro tipo que no tiene nada que ver con la actividad que pueden desarrollar sus hijos. Pero eso no supone que los tengamos que dejar de lado, los debemos de integrar dentro del órgano de gobierno de la familia, dentro de la asamblea familiar, y tenerlos informados y tenerlos siempre integrados dentro de las actividades que hacemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento nos van a poder ayudar o no en alguna de las actividades de la empresa. No desdeñarlos en absoluto. Por eso, rol fundamental, Manu, yo no creo que haya un rol fundamental a destacar. Creo que todos los roles son importantísimos para ayudar a la continuidad. Muchas gracias, Antonio. Como el chat no está muy activo, voy a formular una última pregunta. Venga. Damos tiempo, por si alguien tiene alguna duda más. Nos quedan 5 minutillos para cumplir el horario, que hay que ser estrictos en eso. En la provincia de Cádiz estamos acostumbrados a que la gran mayoría son microempresas, son empresas de 4 o 5 trabajadores. Bueno, en la gran mayoría de casos hablamos de 2 o menos. Esa pequeña o microempresa familiar en el cual pues son 2 o 3 miembros, ¿debe tener una planificación estratégica? ¿Es necesario tener un plan estratégico o es prescindible? Eso hay que tenerlo, ¿eh? O sea, ya lo veréis cuando hablemos de órganos de gobierno de la familia, que no pasa nada porque sea una familia de matrimonio y 2 hijos. No pasa absolutamente nada porque se pueden configurar. Pues aquí pasa exactamente igual. Insisto, ¿estamos ganando dinero por castigo? Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer una relación de puestos de trabajo, porque a pesar de que seamos a lo mejor una microempresa y tengamos pocos miembros de la familia, pero oye, tenemos que tener configurado eso, dónde queremos estar, dónde queremos ir, qué edades tenemos para ver dónde queremos llegar en determinado tiempo. Y al igual que lo hacemos dentro de la empresa, lo debemos hacer con relación a la familia. Oye, si yo, fundador, me quiero jubilar a los 65 años, pues sé que 5 o 7 años antes tengo que empezar mi proceso de relevo generacional dentro del liderazgo de la empresa. Por tanto, pues tengo que ver, oye, vosotros, hijos míos, ¿me queréis acompañar en el proyecto? ¿Sí o no? ¿Me queréis acompañar? Perfecto. Si me queréis acompañar, pues entonces, oye, ¿qué preparación necesitáis? ¿Qué preparación sería la adecuada para estar aquí? Oye, en función del sector en el que estemos. Yo siempre le aconsejo a las familias empresarias, oye, si tenemos algún miembro de una siguiente generación que quiera estar en puestos de gerencia de alto nivel o quiera estar en el órgano de gobierno de la empresa, tiene que tener un MBA, tiene que tener un máster MBA
al menos, y luego tiene que tener cursos de capacitación en función del objeto de la empresa, de la actividad que desarrollen. Debe de llevar la maleta de papá y mamá, el maletín o la cartera de papá y mamá durante muchísimo tiempo. Tiene que asistir a todas las reuniones que tengan los fundadores para tratar con los clientes, para tratar con los proveedores, en las relaciones institucionales, medir todas esas situaciones, establecer plazos en que vamos a tener ese estudio, o sea, vamos a conseguir ese estudio en un plazo máximo de X tiempo. Vamos a conseguir una formación fuera de la formación reglada en X tiempo. Y vamos a medirlo. O sea, aquí estamos... lo que sí tiene que tener clara la siguiente generación, insisto, aunque tengamos una familia empresaria muy pequeña, es que eso de ser hijo de hay que olvidarlo, ser hija de hay que cambiarlo por completo. Nuestras actividades se tienen que medir, tenemos que ser evaluados, tenemos que rendir cuentas. Pues en ese plan estratégico, ya os digo que no hace falta hacer un plan estratégico familiar de 100 folios, es un plan estratégico familiar simplemente de dónde queremos ir, de cómo es nuestras relaciones, de cómo podemos perseguir la armonía dentro de la familia y de la empresa. Y por tanto os animo a ello, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista familiar, os animo a tenerlo, porque además yo hago que una vez que con los cuestionarios a los que antes os he hecho referencia, pues sacamos conclusiones y luego tengo una entrevista personal con cada uno de los miembros de la familia y luego se redacta y se comenta para ver si responde a lo que se quiere. Yo luego hago que lo firmen, es decir, aquí no vamos a castigar a nadie, ¿no? Pero bueno, luego lo vamos revisando. Oye, si hemos establecido, aparte de lo revisemos de manera individual para cada uno en lo que se está haciendo, pues oye, a lo mejor dentro de año y medio, 2 años o al año, hay que ver, oye, aquello que dijimos que podía ser lo adecuado como familia empresaria para continuar, ¿sigue teniendo esa validez? Oye, ¿se ha producido algún cambio? Oye, ¿o se ha producido el nacimiento? O he tenido un hijo y resulta que tengo que tener pues unos meses sabáticos para poder atenderlo y puedo dedicarme a otras materias, a otras actividades. En fin, que esto es un documento vivo como el protocolo familiar, no es un documento estático que no se pueda cambiar. Pero yo os animo a tenerlo tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista familiar. Pues muchas gracias, Antonio. Son las 7 menos cuarto. Hemos cumplido. Estamos en hora, hemos cumplido el horario. Emplazar a los asistentes y emplazarte a ti al próximo martes, en el cual tendremos una nueva webinar en horario de tarde, de 5:30 a 7 menos cuarto, y en el cual trataremos también, en este caso, los órganos de gobierno de la empresa familiar, también de la mano del colaborador de esta serie de webinar dentro del ciclo de conferencias, que es en la Diputación Provincial de Cádiz, el área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes y nos emplazamos al martes. Gracias, Antonio. Nada, a vosotros y gracias a todos los asistentes. En lo que necesiten, a su disposición.